Y hoy publica Clarín un artículo que dice que Javier Milei va a ir finalmente a Israel, una gira que había suspendido en el mes de mayo, que incluirá seguramente una parada en Italia, pero bueno, toma la decisión también de viajar a Israel en un momento en el cual, por ejemplo, Donald Trump suspendió la visita del vicepresidente de J. Vance a Israel en señal de rechazo a la ofensiva que sostiene Netanyahu sobre la Franja de Gaza, diciendo que ahora directamente la va a ocupar y van a permanecer allí. Matías Sacal es periodista argentino, vive en Israel, es abogado especializado en Derecho Internacional. Matías, buen día. Hola María, un saludo para vos y para toda la audiencia. A ver, ¿qué está pasando en Israel con la decisión de Netanyahu de continuar el ataque sobre Gaza? Recién ahora autorizó un poquito de ingreso de ayuda humanitaria, pero en una situación muy dramática todo este tiempo para la población civil de Gaza. Bueno, lo cierto es que en la Franja de Gaza hay una crisis humanitaria, sin duda. El 1 de marzo, el gobierno de Israel decidió tomar la decisión de impedir el ingreso de ayuda humanitaria bajo el argumento de que esa ayuda humanitaria era apropiada por Hamas, que Hamas hacía de la ayuda humanitaria y se la vendía a los propios civiles palestinos a precios exorbitantes, bajo el argumento de cortar este ciclo vicioso, el argumento el Estado de Israel tomó la decisión de frenar el ingreso de ayuda humanitaria, una decisión que fue muy criticada por la comunidad internacional y que a la luz de los resultados no logró su objetivo en tres planos principalmente. El jurídico, la comunidad internacional critica mucho a Israel por esta decisión de no dejar ingresar ayuda humanitaria. Hay quienes dicen que es contraria al derecho internacional. Militarmente no logró su objetivo en el sentido de que jamás sigue siendo la fuerza que controla la Franja de Gaza y tampoco ha flexibilizado sus posiciones en las negociaciones para la liberación de los secuestrados. Y por último es el de la legitimidad. O sea, hoy el mundo está hablando sobre la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y no sobre los secuestrados. Esta entrevista es un ejemplo de eso. Empezamos a hablar de el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, con el eje en los civiles palestinos y la situación en la Franja de Gaza, no así los secuestrados. Ujú. Bueno, hay 2 millones, ¿no?, de mujeres y niños. Mayormente la población de Gaza está compuesta de mujeres y chicos que, según organismos internacionales, un porcentaje importante de la población está al borde de la desnutrición en Palestina por esta situación que estás describiendo. E incluso uno ve actores de la comunidad internacional, caso de Alemania, que suele ser dada la historia y razonablemente, especialmente cuidadoso en los pronunciamientos sobre temas de Israel, plantear que la situación ahora se ha vuelto inaceptable. Así es, bueno, parece ser que varios países de la Unión Europea, Francia, Alemania, se sumó también Canadá la semana pasada. Lo que le están marcando la cancha a Israel es decirle que esta situación no puede continuar. En ese sentido, creo que hay que entender la decisión de Israel de retomar el ingreso de ayuda humanitaria desde el 19 de mayo. Tras una pausa desde el 2 de marzo, Israel tomó la decisión de volver con la ayuda humanitaria, por lo menos la información que brindó el gobierno israelí, que desde el 19 de mayo hasta el día de ayer entraron 495 camiones que durante 2 meses no habían entrado, y se creó una organización relativamente nueva que es la Fundación Humanitaria de Gaza, que esta organización lo que dice es que ya está desplegada en distintos puntos de la Franja de Gaza para abastecer a una población que fue bastante golpeada por esta decisión de no entrar ayuda humanitaria. Y Matías, ¿qué pasa con el apoyo y la cohesión interna en Israel a Netanyahu, al gobierno israelí? Bueno, es una situación bastante compleja. Lo cierto es que hay que decir que en la sociedad israelí hay un consenso sobre principalmente tres puntos. El principalmente es que jamás debe ser eliminado, que no puede continuar existiendo como fuerza gobernante en la Franja de Gaza, que es necesario que vuelvan todos los 58 secuestrados, al menos 20 de ellos se encontrarían con vida, y que Gaza no puede representar una amenaza para Israel. Ahora, la mayoría de los israelíes, lo que el debate está en cómo lograr estos objetivos. Según encuestas
de el Canal 12 de Israel. El 69% de la población en Israel está a favor de terminar la guerra, implicando la devolución de todos los secuestrados. Y según en las encuestas más conservadoras del Instituto Israelí para la Democracia, por lo menos el 58% de la población israelí estaría a favor de esta alternativa de devuelvan a todos los secuestrados y se termina la guerra. Mm. Ahora, el gobierno sostiene que la presión militar va a ser lo que genere el colapso de Hamás. En ese sentido, hay que entender esta medida de no dejar entrar ayuda humanitaria, de esa manera quitándole el oxígeno a Hamás, porque como decía el gobierno, Hamás vende esa ayuda humanitaria, se hace el dinero y sigue controlando a los civiles palestinos. Pero la oposición israelí lo que plantea es no solo la presión militar va a ser el colapso de Hamás, sino que es que necesario e imperioso, y así lo está marcando la comunidad internacional también, ofrecer una alternativa política a la situación de Hamás como grupo gobernante en la Franja de Gaza. Hubo también en los últimos días, ¿no?, algunos ataques a casas de civiles, una familia de médicos arrasada, una escuela. Algunos de los objetivos que son atacados también afectan, digamos, producen bajas de civiles en Palestina muy dramáticas. Así es, sí, sí, sin No duda. es A solo, ver, digo, la quita de la ayuda humanitaria. así es, obviamente hay ataques que realiza el ejército de Israel. Hay que entender dos cuestiones. La principalmente es que la Franja de Gaza es una zona densamente poblada, en donde muchas veces se ha evidenciado la utilización de infraestructura civil para atacar hacia Israel o para representar una amenaza hacia los soldados israelíes, pero sí, obviamente en los últimos días se han visto un ratio entre la relación ventaja militar y daño colateral o daño de vidas civiles que en la comunidad internacional, principalmente en la Unión Europea, le están marcando la cancha a Israel diciéndole eso ya no es aceptable, en el sentido de decir Ujú. cuál es la ventaja militar en relación al daño causado a la población civil. Y en este sentido, creo que la medida no es solo tanto en un ataque puntual o un ataque más, un ataque menos, sino en cuál es la estrategia, es decir, hacia dónde quiere ir Israel con la operación militar en la Franja de Gaza, que recordemos, uno de los objetivos es traer a los secuestrados que aún siguen bajo cautiverio de Hamás en condiciones inhumanas. Bueno, y en esta situación había suspendido, ¿no?, Trump la visita del vicepresidente Vance. Va a ir, sí, Javier Milei en las próximas semanas, que es uno de los líderes con uno de los presidentes, ¿no?, de mayor apoyo, o por lo menos sin ningún tipo de pero a la estrategia de Netanyahu. Así es, bueno, lo cierto es que la primera gira que hizo Donald Trump por Medio Oriente dejó bastante afuera a Israel. ¿En qué sentido? En que Donald Trump cerró un acuerdo de cese al fuego con los hutíes, el grupo proiraní que se encuentra en Yemen. Eso no impide que los hutíes continúen atacando a Israel. Anteayer recibimos un misil balístico en donde vivo yo, Ajá. en la ciudad de Jerusalén. O sea, los ataques siguen, pero Donald Trump dice yo llegué a un cese al fuego con los hutíes. Lo mismo hace con Arabia Saudita, avanzó en acuerdos comerciales ya no supeditados a la normalización de relaciones diplomáticas con Israel. Y en este nuevo Medio Oriente que se está formando, parecería ser que Israel debería intentar alinear sus objetivos con los de la administración Trump, que tiene algunas tensiones que hay que decirlo, son tensiones claras cuando hay tantos intereses en juego entre Claro. ambos países, pero la relación sigue estando bastante fuerte. Matías Sacal, periodista argentino, vive en Israel, es abogado especializado en Derecho Internacional. Gracias, Matías, que tengas buen día. Gracias, María. Hasta luego. Un saludo para todos. Un saludo. 7:48 de la mañana, la temperatura ahora mismo 17 grados 6, la máxima va a ser de